Espero que les guste. Esta es una de las charlas de la Semana de la Empleabilidad, que empezó el 19 de octubre y mañana termina con la charla de inclusión laboral a las 12 del día. Esperamos que sea una experiencia grata. Primera vez que se realiza en la universidad el tema de la Semana de la Empleabilidad y estamos hoy día muy bien acompañados con un muy buen relator de trabajando.com y también lo acompaña Daniela. Entonces, los dejamos a ellos, que son los expertos, y que nos cuenten un poquito acerca de qué se trata este tema de los test psicolaborales. Muchas gracias, Natacha. Bueno, mi nombre es Daniela Dinamarca, yo soy psicóloga y orientadora laboral en trabajando.com, ya, y estamos junto a Pedro Pablo Romo, también que va a estar a cargo de esta charla, ¿no es cierto? Y que también pertenece al equipo de trabajando.com. Esperamos que esto de los test psicolaborales sea de utilidad para ustedes cuando ya salgan a buscar trabajo, ¿no es cierto? Para que sepan cuáles son los test que se están aplicando hoy en día, a lo mejor para que conozcan un poquito como el proceso de entrevista y para que sepan en el fondo a qué se podrían ver enfrentados en la búsqueda laboral. Así que, Pedro, te dejo para que tú puedas hacer la presentación y ahí vamos a estar conversando de este tema que está bien interesante y que espero que les guste. Así que bienvenidos, bienvenidas y muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Muchas gracias, Natacha, y muchas gracias, Daniela, por su presentación. Y también, al igual que como lo dice Daniela, bienvenidos todos y muchas gracias por la asistencia del día de hoy. Y efectivamente, hoy día en esta charla vamos a ver qué son y qué indican los test psicolaborales. ¿Qué cosas vamos a ver el día de hoy y qué conversaremos hoy día? Lo primero es saber qué son estos test psicolaborales. Lo segundo es por qué se utilizan los test psicolaborales en un proceso de selección. Vamos a ver también los tipos de test psicolaborales y cuáles son los más utilizados hoy en día en Chile. Y también la modalidad o en qué instancias se aplican estos test psicolaborales en el momento del proceso de selección. Y lo último, y acá para sacarle el máximo de provecho también a la charla del día de hoy, vamos a entregarle consejos prácticos al momento de que ustedes se puedan enfrentar a estos tipos de test psicolaborales. Antes de comenzar, quisiera poder saber que aquí a los asistentes de este taller me gustaría que comentaran en el chat, y ahí Daniela te pido tu ayuda para que me puedas comunicar qué surge. Les quiero plantear esta pregunta para saber qué es para ustedes los test psicolaborales. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando les aparece este concepto de test psicolaboral? ¿Qué se imaginan? ¿Qué creen que son? Cuéntenos un poquito de eso, con toda confianza ahí que puedan escribir en el chat para ahí en base a eso también poder sacar provecho de lo que ustedes crean sobre los test, para ir derribando también mitos. Por ejemplo, a ti, Daniela, ¿qué se te viene a la cabeza cuando te dicen test psicolaboral? Eh, Me imagino pruebas, puede ser a lo mejor de personalidad o de intereses. eh, no sé, me imagino yo que pueden tratar de ver cómo uno es, como en la parte personal, ese tipo de cosas. No sé si alguien de los participantes quiere escribir en el chat más o menos lo que se imaginan ustedes, o sea, entendiendo que el contexto este de empleabilidad tiene que ver como con la búsqueda de empleo, ¿no es cierto? Cuando yo estoy buscando un trabajo, como los primeros pasos antes de obtener ese trabajo, una parte es la entrevista psicolaboral y Exacto. también los test psicolaborales. Acá Beatriz nos dice que los test podrían ser pruebas para saber la personalidad. Claro, efectivamente ahí, gracias por tu respuesta. Y también los test, cuando uno habla de test psicolaborales, es como un cierto susto, como que uno dice, oye, me voy a enfrentar efectivamente a una prueba, me voy a enfrentar a algo que me van a evaluar. Entonces hay como ciertos temores también dentro del proceso de selección cuando aparece este concepto de la aplicación de un test psicolaboral. No sé si ahí les pasa a ustedes, a los que están hoy en día conectados, que cuando escuchan esto de, uy, tengo que ir a una entrevista de trabajo y me van a aplicar un test, hay cierto temor, hay cierto
como incertidumbre, qué me irán a hacer, cuál será el tipo de prueba que me van a aplicar. Hoy en día, y gracias a esta charla, a esta conversación que estamos teniendo, les vamos a mostrar cuáles son estos tipos de test para que también bajen su nivel de ansiedad, de nerviosismo, que es normal que aparezcan en un proceso de selección y al momento de postular algún trabajo. No sé si hay algún otro comentario, Daniela, en el chat. Sí, sí, tenemos dos comentarios más que están súper buenos. Leonardo dice que los test son para conocer cómo la persona trabaja, cómo se desenvuelve en cuanto a un grupo de trabajo. Y Gustavo nos comenta que se le viene a la mente que las pruebas que le han tocado realizar cuando ha pasado por este proceso de entrevista, los que se acuerda el que le han aplicado son un cuestionario de lenguaje y de matemáticas con problemas lógicos. Y dice que cree que es el ADP, pero que no está seguro. Perfecto. No sé si tú conoces ese test. Mira, la verdad es que desconozco el nombre como tal, pero efectivamente pueden aparecer test matemáticos, pruebas matemáticas, los vamos a ver más adelante, así que Cuestionario agradecido de ahí. lenguaje también menciona él, que Sí, también puede ser, dependiendo como del cargo al que postulen, las pruebas también. efectivamente, entonces agradecidos ahí por sus comentarios. Y vamos a aclarar y también tener en consideración ciertas temáticas antes de ir de lleno a este taller. Lo primero es que en este taller les mostraremos ejemplos de algunos test psicolaborales que se aplican en los procesos de selección y también les daremos algunos consejos prácticos a la hora de enfrentarse a ellos. Pero acá quiero ser enfático y también transparentarle que es muy importante que no veremos ni mencionaremos qué respuestas dar ni qué decir ante la aplicación de un test psicolaboral. ¿Y esto por qué? Porque cada test cuenta con su respectivo protocolo y los resultados obtenidos hablan específicamente de la persona a la que han sido aplicados y de su perfil laboral. Entonces, si nosotros ahora le decimos, mira, sabes que en este test tienes que responder esto y esto, eso puede ser total y absolutamente perjudicial dentro del proceso de selección. Y también, por otra parte, nosotros como psicólogos laborales, está dentro y fuera de lo ético profesionalmente hablando. Entonces, también para que ustedes, los que están hoy día conectados, sepan que desde ya, que nosotros dentro de este taller, de esta charla, no vamos a condicionar su respuesta, simplemente les vamos a mostrar los tests y también en qué consiste cada uno de ellos, ¿ya? Y volviendo a lo inicial, a esta pregunta que yo les hacía al público sobre qué son para ustedes los test psicolaborales, vamos a resolverla. Y ahí agradezco nuevamente la respuesta y la participación de quienes escribieron. Y efectivamente, los test psicolaborales es una prueba psicológica que es un instrumento que tiene por objetivo el medir, evaluar características psicológicas específicas o rasgos generales de la personalidad de un individuo. En este caso, hablemos de individuo como candidato. El contexto laboral, en el contexto laboral ayudan a conocer las habilidades de los candidatos que postulan a un puesto de trabajo específico, o bien también la manera de que se relacionan y se desenvuelven en su entorno. No sé, no me acuerdo el nombre de la persona, Leonardo creo que fue, que efectivamente su respuesta está dentro de este marco y este contexto, que el test psicolaboral, este instrumento, ayuda a poder determinar cómo la persona se podría llegar a desenvolver en un contexto laboral. Y también los test psicolaborales, por lo general, son aplicados dentro de una evaluación psicolaboral, perdón, y también por un psicólogo. Y aquí vamos también a hacer la diferenciación, que es una evaluación psicolaboral. La evaluación psicolaboral viene siendo una instancia más completa e íntegra de un proceso de selección. Es una etapa de este viaje del candidato al momento de postular a un trabajo, que es posterior por lo general a un filtro curricular y por lo general es realizada por un psicólogo o psicóloga. Esta evaluación psicolaboral consta de una entrevista por competencia y también por una aplicación de pruebas psicolaborales. Eh, Acá también les soy transparente en los procesos de selección en general. No existe un proceso de selección que como formato único y genérico. Cada institución, cada empresa cuenta con su metodología de proceso de selección y cada una de esas metodologías es válida. ¿Por qué les digo esto? Porque al momento de que ustedes se enfrenten a la búsqueda laboral, les va a pasar lo siguiente. Van a haber procesos de selección que, por ejemplo, pueden pasar directamente a una entrevista con la jefatura y después de esa entrevista avancen dentro del proceso y queden seleccionados en el cargo.
Entonces uno dice, oye, pero no pasé por la entrevista psicológica, no me entrevistó un psicólogo, no me hicieron pruebas. Es válido, que puede pasar, no es algo extraño. Caso contrario, oye, fui a la entrevista con el jefe, estábamos todo ok, y ahora me mandaron al psicólogo. Es parte de las metodologías que se utilizan. Entonces, el orden puede ir variando. Puedes pasar primero quizás por el psicólogo, por la prueba psicológica, puedes pasar por la aplicación de test, por la evaluación psicológica, y luego quizás a una entrevista por la jefatura, puedes incluso pasar a otra entrevista después con una gerencia. Entonces, con esto les quiero decir que el proceso de selección va a depender de cada organización y no hay un estándar fijo. Puede ser variable y cada una de estas metodologías son válidas. Dentro y volviendo a lo que es una evaluación psicolaboral, es aquí donde se miden y se observan diferentes características y competencias de la persona. Vamos a buscar también en esta instancia, en esta evaluación, si la persona se ajusta a las características también del cargo por el cual está siendo entrevistada. Entonces acá también se evalúa la motivación, las competencias, el estilo de pensamiento, la disposición al cargo, la actitud, las expectativas, entre otras. Como les decía, la evaluación psicolaboral es un complemento entre la conversación, el conocerse con el candidato, el evaluar y pesquisar competencias que tengan que ver con el cargo al cual está siendo entrevistado este candidato, y además se complementan con la aplicación de pruebas psicolaborales o test psicolaborales. Ahora, ¿por qué se utilizan las pruebas psicolaborales en un proceso de selección? Y aquí está cuando yo escucho muchas personas que participan en los procesos y me dicen lo que les decía anteriormente. Oye, Pedro, fui a la entrevista con el jefe de administración y finanzas y ahora me mandaron al psicólogo. Oye, me tengo que hacer una prueba. ¿Por qué pasa esto si ya, según yo, me fue bien en esta entrevista? ¿Por qué paso a esta etapa del proceso de selección? Bueno, la aplicación de estos test psicolaborales y también de la evaluación psicolaboral nos ayuda para obtener información sobre aspectos psicológicos que calcen con el requerimiento del cargo a cubrir, para complementar y confirmar la información levantada en la entrevista y también para disminuir la posibilidad de errores en el proceso de selección, ayudando a seleccionar al candidato con mayor ajuste al perfil. Entonces, la aplicación de estos test psicológicos siempre van a entregar mayor información para que la persona que se decida contratar en el cargo por el cual están siendo entrevistados se ajuste mayormente a este perfil que se está buscando. Pedro, igual me gustaría como aportar un poquito Sí, ahí Daniela, como por lo que favor. estás comentando de las pruebas psicolaborales, porque creo que a la mayoría de las personas le da mucho miedo, así como respecto como a los mitos que hay respecto al psicólogo, que el psicólogo va a ver si estoy loco o no, o va a ver si yo tengo depresión, o va a ver si yo tengo, no sé, algún problema psicológico. Yo creo que la palabra psicológico ya asusta mucho, y la palabra psicólogo también, en el sentido de que ya creen que nosotros leemos la mente, que nosotros lo miramos hoy día y ya sabemos todo Así es. lo que ustedes hacen o lo que hicieron. Y yo creo que esto es más que nada una habilidad de examinar o leer discursos. Por ejemplo, no sé, yo puedo en una conversación contigo, Pedro, a ver si estás motivado realmente por este trabajo, si realmente en el fondo leíste de qué se trataba la empresa, o si te veo medio perdido. A veces uno cree, oye, no quedé porque estoy loco, y realmente no quedé porque a lo mejor fui muy perdido en la entrevista, no sabía que estaba postulando, no sé, por lo mejor me puse nervioso y no supe qué responder, o siempre cuando te preguntan el tema de la debilidades, Las ¿no es habilidades. cierto? No sé, yo tengo que vender y estoy postulando para vendedor y digo que soy súper tímido, que me cuesta hablar con la gente. Entonces, son cosas a lo mejor obvias con las que te pueden descartar ahí, no necesariamente porque estén viendo como algo más allá, y también entender que los psicólogos laborales no somos psicólogos clínicos, o sea, no estamos viendo, como ejemplo, si tienen algo que ustedes que tratar psicológicamente, sino simplemente también lo que tú hablas, Pedro, estos test ayudan a ver rasgos de personalidad que podrían favorecer un cargo u otro. Es decir, no sé, si yo quiero a alguien que atienda público,
probablemente a lo mejor una persona introvertida que no sea muy sociable no va a encajar en este cargo porque no va a tener la habilidad para comunicarse con gente o no va a tener el desplante que yo necesito, a lo mejor para atender público, pero sí ese perfil puede calzar, por ejemplo, para un cargo administrativo donde a lo mejor yo me tenga que relacionar con pocas personas y tenga a lo mejor que digitar, o sea, también mi personalidad me va a favorecer para unos cargos y otros no. Y eso no quiere decir que yo esté mal psicológicamente, sino que simplemente hay cosas que uno innatamente tiene desarrolladas y pueden favorecer a un cargo y otras no. Yo creo que eso es como súper importante, Pedro, desmitificar un poco esto de, oye, tenemos rayos láser y vamos a ver, o el test De me va todas a decir maneras, algo como eh, de una enfermedad o algo así. claro. No es así. No, efectivamente, no, no es así. Y claro, como bien dices tú, Daniela, el nombre y la instancia ya con el título de psicólogo genera cierta resistencia, cierto temor al momento de. Pero muy bueno ahí el complemento de la información que nos entrega. Dentro de este mismo contexto y también dado la aplicación de los test psicolaborales, tenemos que tener en consideración que el test entrega cierta validez al momento de la aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Que el instrumento mide realmente lo que pretende medir. Entonces, por ejemplo, si yo aplico un test de inteligencia, es válido si mide inteligencia. Este test no va a medir el trabajo en equipo. También entender que hay cierta fiabilidad en el momento de aplicar los test psicolaborales. ¿Qué quiere decir la fiabilidad? Que puede ser replicado este test por un profesional u otro y el resultado de este test va a ser similar y va a ser de igual forma interpretado tanto por Daniela en este caso como por mí si la persona contestó de igual manera. Eh, Esto también se los menciono a ustedes para que entiendan un poco que esta aplicación de test no es porque sí. Hay estudios de por medio, hay investigaciones, o sea, no es aleatorio el por qué se aplica un test psicolaboral, sino que esto tiene un respaldo detrás que por eso se realizan y por eso está la confiabilidad de la aplicación de estos tests. Sí, también, por ejemplo, algunas empresas determinan que los test tienen cierta duración. Por ejemplo, dicen, no sé, de aquí a 3 meses no puedes volver a postular acá o se van a tomar los mismos resultados de esta prueba porque en general como que los resultados no cambian. Ya, pero sí podrían cambiar, por ejemplo, en los 6 meses o al año, porque Ujú. también somos personas que estamos como en constante cambio. Entonces, pero generalmente, no sé, pues si te aplican un test esta semana y después te aplican el mismo la próxima semana, probablemente los resultados van a ser los mismos. Muy similar, efectivamente. Oye, vamos a algo entretenido acá para el público, también para mí, sobre esto de derribar mitos. Dentro de los procesos de selección hay bastantes mitos y el más común y más recurrente es, ¿existen realmente respuestas correctas e incorrectas? Acá también nuevamente los invito a que puedan comentar en el chat si, qué creen ustedes, que sí o sí no. De igual forma, les vamos a dar respuesta y vamos a derribar este mito. Y acá lo primero es que con el fin de dar una respuesta a esta pregunta y derribar, como les digo, estos mitos, explicaremos que existen dos tipos de test que se pueden aplicar dentro de un proceso de selección. No sé si antes de escribir estos dos tipos de test hay algún comentario en el chat, Daniela. Sí, o sea, sería bueno que ojalá que nos pudieran como dar un feedback si se está entendiendo lo que le estamos explicando o como que a lo mejor estamos hablando cosas muy abstractas para ustedes o si en el fondo le ha tocado enfrentarse como a estos tesis y creen que hay respuestas, como decía Pedro, incorrectas o Claro, incorrectas no sé si acá. también los que están participando y están ahora conectados han participado de procesos de selección y les ha tocado quizás enfrentarse a alguna prueba o un test. Si es así, también compartan sus Ujú. experiencias porque eso es enriquecedor para los participantes y también para nosotros que podamos sacar provecho del compartir estas experiencias. Exacto. En- A ver, aquí Beatriz dice que ella cree que no. Supongo que cree que no hay respuestas correctas o incorrectas. Ujú. ¿Ya? Alexander dice, la respuesta correcta es la verdad porque si uno falsea su personalidad, la pasará mal si llega a quedar seleccionado para la pega.
¿Ya? Ya, o sea, como en el fondo, si yo miento como en las respuestas, probablemente a lo mejor quiero seleccionar un cargo que después no voy a poder ejecutar, o que a lo mejor no me va a gustar tanto porque no va tampoco con mi personalidad, así que igual estoy de acuerdo con lo que dice ahí Alexander, que al final la Alexander. respuesta correcta siempre va a ser la verdad. Y Gustavo dice, no considero que hayan respuestas perfectas, lo que sí considero es que pueden haber tácticas que pueden apoyar el desempeño. Ya. Sí, mira, son válidas las respuestas, pero vamos a derribar este gran mito ahora. Como les decía, hay dos tipos de test que se pueden aplicar en los procesos de selección. Y el primer tipo tiene que ver con los test psicométricos o de inteligencia. Y estos test brindan resultados objetivos y numéricos. ¿Qué quiere decir esto? Que miden y verifican en términos cuantitativos el nivel de desarrollo del sujeto en algún aspecto en particular. Por lo tanto, al ser resultados objetivos, en este tipo de test sí existen respuestas correctas e incorrectas. ¿Ya? Ahora, el segundo tipo de test que se pueden ustedes enfrentar en un proceso de selección Yo creo que son igual, los... Pedro, que hay que reforzar esto, que los de inteligencia sí o sí en el fondo hay respuestas buenas y malas, y que son las típicas preguntas así como si no sé, si un tren va a 500 kilómetros por hora, ¿cuánto avanza en 3 horas, por ejemplo? O Efectivamente. no sé, cosas matemáticas o cosas así como de fichas o de juegos que tienen que ver como con razonamiento lógico, eso sí o sí van a tener respuestas buenas y malas, y la idea es tener la mayor cantidad de correctas posible. Por lo menos los test que yo conozco, Pedro, la mayoría no se descuenta por mala. No sé si eso puede ser un buen tip, porque a veces hay gente que deja responder porque cree que le descuentan por mala. Yo no sé si tú sabes que hay alguno que descuenten por errores. Mira, hay algunos que cuestan por errores, pero la gran mayoría no. Lo que más, ahí los vamos a revisar cuando veamos el tipo de test. Ahí efectivamente vamos a revisar este tipo de test psicométricos de inteligencia. Ujú. Y ahí, como bien dices tú, Daniela, es mejor contestar la mayor cantidad de respuestas buenas, que yo esté seguro de que estén buenas antes de Claro. contestar. Sí, por Es un, ejemplo, había un chico que había mencionado que le habían aplicado un cuestionario de vocabulario y uno de matemática, así que probablemente ese sí Esté tuviera dentro de la que categoría responder correcto. psicométrica de Exacto, inteligencia, tal cual. exacto. Entonces, para que lo tengan claro, cuando son test psicométricos o de inteligencia, aquí sí hay respuestas correctas e incorrectas. Ahora, el segundo tipo de test que puede ser aplicado en un proceso de selección son los test proyectivos. Y estos test quieren conocer el inconsciente y se basan en la interpretación. Aquí ya no estamos hablando de algo cuantitativo, no, estamos hablando de interpretación de la respuesta otorgada por los candidatos con base a un estímulo no estructurado como manchas o colores. Estos test proyectivos comprenden procesos cognitivos afectivos del sujeto, el candidato, y rasgos de la personalidad. Y en este tipo de test, en esta categoría de test, no existen respuestas correctas e incorrectas. Entonces, derribando estos mitos, dependiendo del tipo de test, de la categoría en la cual se encuentra el test, pueden haber respuestas correctas e incorrectas, y en otro efectivamente no existen respuestas correctas e incorrectas. ¿Ya? Exacto. Acá, como decía el niño, aquí hay que responder la verdad, en el fondo, porque ahí sí que no hay buenas ni malas, sino que en el fondo lo que a mí me favorece o lo que más me gusta y lo que menos me gusta. Uh-huh. Ahora, en base a lo mismo también, para que se entienda, ¿cuáles son los test más utilizados hoy en día en Chile? Y aquí a los que están conectados se pueden enfrentar si llevan a un proceso de selección a los siguientes test. Son algunos, son los más utilizados. Si se enfrentan a algún otro, también es válido. Vuelvo a repetir eso, porque como les digo, cada metodología y cada proceso de selección es independiente de cada institución, de cada lugar. Como test proyectivos y personalidad tenemos la persona bajo la lluvia, test grafológico, el test de Zúñiga y también el test de Luther. Y dentro de los test psicométricos de inteligencia o de comportamiento tenemos el IC, que son instrucciones complejas, el Wonderlic, el DISC, el dominó y el test de razonamiento lógico. No se preocupen que los vamos a revisar Sí, algunos. justo acá estaba hablando la persona que habló del test que le aplicaron, que decía que tenía como 45 o 50 preguntas, que tenía problemas matemáticos y sinónimos y antónimos, y que tenía que hacerlo en 12 minutos. ¿Ya? Es Wonderlic, sí. El Wonderlic que no sé si lo vamos a explicar.
más en profundidad, Mira, el Wonderlic pero hoy en día se está aplicando poco, porque ahí les voy a explicar algo relacionado a las contingencias que están pasando últimamente, que se han modificado la aplicación de estos test. Porque, se están haciendo online. Por ejemplo, el ISEG y el Wonderlic yo lo he visto sí, de manera online. online. Sí, sí, pero justamente a eso iba, que dado que antes las evaluaciones psicolaborales y la aplicación de test era de manera presencial, hay algunos test que hoy en día, al existir la metodología de realizar estas pruebas, estas evaluaciones, perdón, de manera ya no presencial, sino de forma online, hay algunos que han quedado obsoletos, ahí los vamos a ir revisando, y otros que efectivamente se han adaptado para que puedan ser aplicados de manera online. Entonces ahora, para que ustedes también se vayan ya interiorizando y si es que llegan a enfrentarse a algunos de estos tests, los voy a ir mostrando. Quizás al momento de que ahora se los vaya mostrando, decir, ah, oye, ¿sabéis que a mí me aplicaron este test? Tienes toda la razón. Entonces vamos a ir conociéndolo y también vamos a ir sabiendo qué mide, qué se espera de estos tests, porque uno se enfrenta a ese desconocimiento y la verdad es que dice, oye, lo que tú decías, Daniela, quizás con lo que contesté, el psicólogo va a saber que estoy loco y no quedo en el proceso. Y no, son otras cosas las que se están midiendo al momento de que uno le solicita que realicen estos tests. Tenemos el primer test que corresponde al DIS, que es uno de los tests que les diría que más se utilizan hoy en día. ¿Por qué? Porque es de fácil aplicación y se puede aplicar de manera presencial y también de manera online. Este es un test que entrega bastante información y para mi percepción, no sé si tú estás de acuerdo, Daniela, conmigo, es como un test que se volvió a encantar en el mundo de la selección, porque con la metodología de entrevistas online, este test nos ayuda bastante a complementar el proceso de entrevista. Este test corresponde a 28 grupos de palabras con 4 calificativos cada uno de estos grupos y la consigna que les entregan al momento de entregarles esta hoja que vemos a mano derecha es que ustedes tienen que elegir una palabra que más los identifique y una que menos. Las tienen que marcar ahí con una X, con un punto, con lo que sea más cómodo. Y este test mide el comportamiento y las emociones en función de 4 dimensiones. ¿Cuáles son estas dimensiones? Que tienen que ver con el nombre justamente del DISC. La D, que es dominante, que es conducta orientada a la acción, a la rápida solución de problemas, a la toma de decisiones y de riesgos. Tenemos la letra I, que es influyente, que es la conducta orientada a las personas, a la interacción, a las relaciones interpersonales, con propensión a usar tácticas de persuasión y a motivar a otros. Tenemos la S, que es la serenidad, conducta orientada a los métodos, a mantener el equilibrio, la armonía, las rutinas y los procedimientos. Y tenemos la letra C, que corresponde al cumplimiento, conducta orientada a la explicación, a la investigación de datos e información. Hay una tendencia en análisis al detalle. Entonces, dependiendo de lo que nosotros contestemos al momento de elegir una palabra que más y una que menos, el resultado nos va a determinar estas 4 dimensiones. Ahora, ojo, cada uno de nosotros, si contestamos este test, no quiere decir que el resultado sea 100% dominante, por ejemplo. No, acá el resultado lo más probable es que esté distribuido en estas 4, pero que uno tiende a tener un mayor porcentaje. Ahora, por ejemplo, yo les pregunto, dado esta descripción de las dimensiones. Si yo estoy postulando, o estoy, perdón, más que postulando, estoy en búsqueda de un cargo comercial, el cual tenga que vender, interactuar con el público, interactuar con los cliente. clientes, abrir nuevas líneas de negocio, cumplir metas, lograr la meta de venta. ¿Cuáles creen ustedes que debiese ser la dimensión que más priorice en ese tipo de perfil que yo estoy necesitando para este cargo? A ver ahí si se arriesga alguno a contestar. Actuar de psicólogo. Exactamente, ahí que jueguen el rol de psicólogo, bien dices tú, Daniela. Alexander dice que influyente tendría que ser. Tal cual, muy bien, Acá Alexander. dice, Gustavo dice sobre el DIS, tengo una pregunta. ¿Sí? La coherencia entre una pregunta u otra juega a favor o en contra? Acá, Pregunto porque me acuerdo haberlo visto varias veces. sí,
aquí, mira, como les decía, acá no hay respuestas ni buenas ni malas en este tipo de este tipo de test, porque efectivamente va a depender de lo que también se está midiendo el perfil por el cual tú estás siendo entrevistado o a qué tipo de cargo estás siendo Él, evaluado. él está preguntando un poco por la coherencia, porque en el fondo la gente se enreda mucho en este test, porque las palabras son sinónimos, algunas. Ujú. Entonces, como no sé, pues yo voy en la pregunta 3 y en la 17 me dicen lo mismo, pero de otra forma. Entonces, si yo en la 3 puse que era alegre, ponte tú, y después en la 17 me hice alegre de nuevo con otra palabra, como que yo creo que tengo que responder alegre de nuevo. Eso es lo que yo entiendo más o menos lo que está planteando Gustavo. Claro. Y ahí este test en particular no mide coherencia. Lo que está haciendo es comparar, por ejemplo, en la primera pregunta te está comparando dominante con sereno y en la tercera te está comparando sereno con influyente, por ejemplo. Entonces, por eso la idea, como dice él, como dice Pedro, ¿no es cierto?, es tratar de responder lo más espontánea posible porque no está comparando las mismas dimensiones y lo que hace este test, como dice él, es como hacer un cruce y ver, no sé, cuál es como mi rasgo más predominante, si es influyente, si es sereno de cumplimiento, y respecto a eso a lo mejor voy a calzar más en unos cargos que en otros. Ahora tampoco recomiendo como tratar de orientarlo, por ejemplo, cuando tú dijiste, oye, ¿qué necesito para un vendedor? Entonces yo voy a tratar de orientar mi Ah, respuesta claro, no, no, no. para ser influyente, pero en realidad yo no sé qué dimensiones está comparando cada pregunta. Entonces me Claro. puedo equivocar y a veces por tratar de arreglarlo voy a salir peor. ¿Qué me ha pasado? Hay gente que ha tratado de arreglar el test porque no está Sí, conforme con su resultado y después es peor. es peor, Yo tal creo que cual. Entonces, estos test también como que tienen una parte buena y una parte mala, como en todos lados, como tienes cosas positivas y negativas, y yo creo que al final lo que nosotros hacemos como psicólogos es tomar la entrevista y comparar la entrevista con el resultado del test y complementarlo, o sea, no es 100% el test tampoco. oye, justamente te adelantaste un poco, Daniela, lo que yo les iba a comentar acá al público, que efectivamente la aplicación de las pruebas de los test psicolaborales es un complemento, que no se les olvide eso. Lo que, lo que más prioriza al momento de un proceso de selección es la entrevista. Entonces, la entrevista es importante que ustedes la realicen de una manera más preparada y, como les digo, también dentro de estos mitos o de conversaciones que se realizan a lo largo de que uno escucha en los procesos de selección, dice, oye, en la entrevista me fue bien, pero en los test me fue pésimo. Y no, muchas veces no tiene que ver con que a uno le vaya bien o mal en un test. Es el complemento de la entrevista con la aplicación de estos tests. ¿Ya? Los test no son definitorios, no sé si el concepto es definitorio. Sí, o sea, pero por ejemplo, yo creo que, por ejemplo, sí los de inteligencia pueden ser un Sí, factor de corte. Por ejemplo, estos de personalidad no, pero sí, por ejemplo, uno de matemáticas. Si yo considero que, no sé, la persona para ese cargo tiene que tener 30 puntos y la persona tiene menos, sí te podrían descartar por uno que tenga que ver con inteligencia verbal o tal matemática. cual. De esto también justamente, qué buen aporte hiciste, Daniela, porque hay personas que me dicen, oye, pero es que primero me hicieron el test y ahí no pasé a la siguiente etapa. Y lo más probable es que cuando los tests son realizados antes de una entrevista, de la instancia de entrevista, son primero realizados los tests, lo más probable es que sean test justamente de inteligencia, que es necesario cumplir con cierto rango de puntaje para poder pasar a la siguiente etapa. Sí, y también los de inteligencia, yo te aclaro que si no paso uno no es porque no sea inteligente, sino que porque a veces no tengo entrenamiento o estoy muy cansado, lo respondí muy tarde, o sea, igual hay varios factores como para equivocarse en ese test, y en el fondo si ustedes van a internet pueden encontrar muchos ejercicios lógicos que pueden resolver antes de una entrevista, a lo mejor no los mismos que les van a hacer, pero hay aplicaciones en el celular que me parece súper entretenidas, que es como de entrenamiento cerebral, que te Ujú. hacen, no sé, como estacionar un auto, armar puzzles y cosas así, que eso te ayudan a tener mejores resultados en estos test porque estás entrenando tu lógica, y estos test de inteligencia uno se puede entrenar, igual que el ejercicio matemático, en el fondo uno puede ser Claro. pésimo en matemática, pero si estudia, lee y está constantemente en eso, se puede volver bueno en eso, así que los resultados ahí sí pueden cambiar. Si uno, no sé, pues está como más entrenado en ese Claro, y sentido tiene o que ver estudia más. justamente con la preparación. Mm.
¿Ya? Ahora igual, en base a lo mismo, vamos a dar ejemplos también de algunos consejos que es importante que ustedes consideren. Oye, volviendo acá a los test más aplicados, tenemos el DIS y tenemos uno que yo creo que es el más odiado dentro de los procesos de selección, que es el IC. Total. Este test es un test que no tiene consigna, que a ustedes se los van a entregar y les van a decir que van a tener 7 minutos para contestarlo. Y este test evalúa la capacidad de comprensión y ejecución de órdenes escritas, evalúa también la habilidad de seguir instrucciones en situaciones de tensión y de relativa complejidad. Por otra parte, también evalúa la capacidad de ordenarse mentalmente, de la agilidad mental y también la capacidad de concentración y manejo de estrés, el trabajo bajo presión. Este es un test el cual ustedes se van a enfrentar y te diría que incluso, no sé tú Daniela, pero hasta a los psicólogos le cuesta contestar, porque uno ve números acá y ya se asusta. Entonces, es un test que como les digo, además que al no tener consigna, como tips y recomendación, si se llegan a enfrentar a este test, mi recomendación es que ustedes lean y tengan una gran capacidad de comprensión lectora Ya, para muy bueno. entender las instrucciones. Es mejor invertir tiempo en entender la instrucción antes de invertir tiempo en contestar las preguntas. Entonces, inviertan el tiempo en que ustedes puedan entender la instrucción que está ahí escrita para luego desarrollar este test. No sé, Daniela, si tú también tienes algún tips aquí o algo que nos puedas transmitir al momento de esta aplicación de... Sí, por ejemplo, yo soy muy monofocal. Entonces, por ejemplo, yo he visto gente que hace las 3 columnas en paralelo. Yo, por ejemplo, no puedo y hago una columna primero, después la otra, después la tercera y alcanza el tiempo. Alcanza el tiempo para hacerlo, pero hay gente que lo prefiere hacer como en paralelo. Yo creo que también tiene que ver como el tema de organización. Hay gente que va poniendo puntos, indicadores ahí para marcar los tipos de seguro, para marcar las cifras. Y es más fácil en papel, encuentro yo, porque me ha tocado la aplicación online y ahí uno no tiene cómo anotar ni cómo saber, se tiene que aprender las instrucciones de memoria. No sé si a lo mejor es bueno cuando le toque hacer esos tests online tener como una hoja en blanco a mano por si es que necesitan desarrollar algún ejercicio o esto mismo de la fecha, a lo mejor si necesitan anotar datos así rápidamente para ir acordándose y marcando las alternativas. Eh, y claro, eso es como en 7 minutos. Y también me pasa que, por lo que yo me he dado cuenta, como en la experiencia, es que las personas que son muy estructuradas encuentran muy tonto este test y no lo hacen. O sea, me dibujan un punto, se enojan y se van. A mí me ha pasado muchas veces y es porque es como que no entienden cómo, por qué tienen que responder ese test y cuál es la lógica de lo que hay que hacer. Claro, Ya en me ha este pasado varias caso, veces. y también creo, haciendo referencia a una de las preguntas, en este caso, las respuestas incorrectas sí influyen. Entonces es mejor contestar los que uno realmente está seguro que están bien, antes de contestar a alguno que, o a la chunte, hay personas que también hacen eso. Ujú. Hay que evitarlo, ¿ya? Sí. Y dime. No, acá Gustavo nos está comentando que para él fue como muy importante como el autocontrol, que Ujú. al principio se ponía como muy nervioso con esta prueba, pero que después como con práctica aprendió como a hacerlo más metódico. Yo creo que esto tiene que ver harto con ser ordenado y organizado como para resolver. Sí, tal cual. Vamos ahora a pasar también a un clásico de los tests que aparecen en el proceso de selección, que es dibuje una persona bajo la lluvia. La aplicación de este test es sencilla, es la instrucción que le van a dar, la consigna que le van a dar a ustedes es dibuje una persona bajo la lluvia, no va a haber más que eso dentro de la instrucción. Y este test evalúa qué es lo que sucede a la persona en ambientes hostiles y de tensión, es decir, cómo vivencia, qué hace y cómo actúa frente a estas situaciones. En consecuencia, gracias a este test se puede observar cómo maneja sus emociones, preocupaciones, temores, ansiedades y relaciones interpersonales cuando está presionado. Aquí este test también, al igual como refuerzo lo que dijimos al comienzo, no les podemos decir cómo dibujar, qué cosas hacer, qué cosas no hacer, porque va a depender de cada cargo y también obviamente de cada persona, pero aquí, que es algo que también se los digo cuando yo aplico este test, es que nosotros no medimos la calidad del dibujo. Entonces,
Es muy común escuchar, oye, que yo soy pésimo para el dibujo súper mal. No medimos la calidad del dibujo, se miden otras cosas detrás de esta aplicación del test. Así que no sé, si dibujan muy mal o si dibujan pésimo, no se preocupen, porque eso no es parte de cómo uno hace la revisión de este test. Mm. Sí, Daniela. yo creo que sí. Sí, no puedo soplar, yo quiero soplar, no quiero soplar la respuesta. Pero no, o sea, como que aquí uno tiene que seguir la instrucción nomás, o sea, dibujar a una persona bajo la lluvia. Y también este es un test que está bien cuestionado porque se ocupa en el área clínica también, que era lo que habíamos hablado un poco, pero nosotros como psicólogos laborales no vamos a ver en el fondo la parte clínica, o sea, de lo que creo que es bueno saber que, por ejemplo, de este test alguien podría saber si la persona es sociable o es más introvertida, o si es más estructurada o menos estructurada, o si es más infantil o menos infantil. Uno puede ver como ciertos rasgos ahí en ese dibujo que al final el psicólogo laboral lo que hace es como tomar los rasgos que le sirven como para saber si favorecen en un cargo o no. Efectivamente, siempre en el contexto laboral. Recordemos que esta instancia de aplicación de estos test que hemos revisado es dentro del contexto de una entrevista de trabajo, de optar a un cargo. Entonces Ujú. también saquemos ese mito, no sé si me escucho, Sí, yo te ¿sí? Ah, escucho. Sí. ese mito de, oye, lo que tú decías, Daniela, que lo encontré genial, oye, voy a ir al psicólogo y van a saber todo lo que he hecho, lo que no. No, nosotros estamos midiendo dentro del proceso de selección cosas puntuales relacionadas al cargo por el cual estás participando. Sí, mira, acá hay una persona que tiene levantada la mano, que me imagino que quiere abrir el micrófono, pero nos dijeron que como para hacer más eficiente la charla, abriéramos el micrófono al final. Así que si quieres, Claudia, puedes como abrir el micrófono al final cuando nos habiliten como el tema de opinar a través de micrófono, o puedes hacer la pregunta como por el chat escrita. Tal cual. Eh, Mientras Claudia quizás ahí escribe la pregunta, este también es otro de los tests que aparece hoy en día en los procesos de selección, que es el test de Zülliger, más conocido como el de las mantas. Súper común decir, oye, me mostraron unas imágenes y tuve que decir lo que veía, lo que no, y efectivamente van a mostrar 3 láminas con diferentes imágenes abstractas. Y acá la consigna es que ustedes tienen que ver y observar en cada una de ellas y señalar también lo que ven y dónde ven lo que están diciendo. Y también te Eh, lata, Pedro, que sean manchas. Al final son manchas, la gente dice, pero ¿qué voy a ver si son manchas? En el claro. fondo, sí, sí son manchas, pero la idea es que tú tengas la creatividad a lo mejor de darle forma a esa mancha o darle un concepto a esa mancha. Concepto, Porque efectivamente. sí son manchas, no es que nosotros estemos bloqueando que ahí no hay manchas, pero sí en el fondo la idea es, o el objetivo es que tú le puedas dar forma a esa mancha. Tal cual. Y este test, ¿qué evalúa? Evalúa la personalidad, el área intelectual, el manejo de emociones, el control de impulso, estilo de relaciones interpersonales, juicio de realidad, autoestima, entre otros rasgos. Acá también este test, dentro del proceso de selección, se confunde mucho con otro test que es de aspecto más clínico, que tiene que ver con el Rorschach. Ese es un test también de manchas, también de láminas, muy similar a este, pero son 10 láminas. En este contexto más laboral, se aplica desde Zülliger, que son 3 láminas que ahí las pueden ver, que se muestran en la imagen, y efectivamente, como dice Daniela, son manchas, o sea, nosotros no estamos diciendo que vean algo concreto, porque efectivamente estamos mostrando manchas, pero va a depender del candidato, de la persona que está siendo aplicado el test, que de respuestas relacionadas a lo que puede llegar a ver dentro de esta imagen abstracta. Sí, yo creo que hay que intentar como ponerse creativo y decir algo. Yo creo que es Ujú. mucho más favorable decir algo que decir, mira, sé que son manchas y veo solo manchas. Sí, hay que decir algo. Ahora también, dependiendo del psicólogo que lo aplique, lo más probable es que también les dé ciertas instrucciones cuando las personas por nervio, porque se bloquean, dice, uy, no, son manchas, uy, no, la verdad es que no veo nada. Ahí también uno juega, ¿cierto?, a que puedan acceder a ver algo más que mancha. Sí. Y Pedro, yo creo que es súper importante lo que tú dijiste, porque aquí la consigna es como, ¿qué ves?
dónde lo ves y qué cosa de la mancha hace que veas eso. Porque algunas personas me han dicho que le preguntan qué sentimientos o qué emociones te produce la mancha, y ahí eso estaría súper mal aplicado y en el fondo la persona que Bien, lo está haciendo mal, porque en el fondo la consigna es, ¿qué puedo ver ahí? ¿Qué cosa de la mancha hace que yo lo vea? ¿Y dónde lo veo? Nada más que eso, nada, nada nada de más que eso. sentimientos y emociones o otra cosa aparte de esas instrucciones. Tal cual, la consigna, como bien dices tú, Daniela, es esa. Y acá les doy un tips también, aprovechando y adelantándome a lo que vamos a ver al final. No digan lo que le dijeron que tenían que decir. No También, busquen en internet lo que pueden llegar a decir. ¿Por qué? Porque no exacto. sabemos lo que se está midiendo detrás de esa evaluación. Entonces, si la Daniela me dijo que yo tenía que ver un arco iris, y yo repito esa respuesta al momento de enfrentarme a este test, puede que esa respuesta no me juegue a favor dentro de lo que están midiendo bajo mi evaluación. A mí me quedó Tam- súper marcado en una clase una vez que un profe me dijo, oye, la gente responde la mitad lo que le dijo el amigo, la mitad lo que encontró en internet y la otra mitad lo que piensa que tiene que responder. Y al Tal final te sale Frankenstein y los resultados al final sale otra persona que nada que ver o sale peor de lo que debería salir si respondes como sinceramente. Y acá Gustavo también nos comenta que gracias por la aclaración que hicimos, porque él creía que le tenía que buscar un sentido a las No, manchas. no, 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 para nada. Y él dice que siempre ve a dos futbolistas. Yo también veo a los supercampeones al final, Tal pero cual. claro, hay que buscarles una forma. Ujú. Y también lo otro, nosotros como psicólogos laborales también nos damos cuenta cuando están dando una respuesta que no es genuina de los candidatos, se nota. Entonces, es mejor dar respuestas verdaderas, que realmente tú veas algo en estas manchas. Claro, porque después tú tienes que decir dónde la ves también. Exactamente, tienes que Entonces, indicar dónde las ves. Entonces ahí muchos dicen, por acá, de ahí salen pillados. Entonces, eso también es un tips ante la aplicación de este test. Y vamos a el último test, que es uno de los tests que ha sido perjudicado con esto de de las evaluaciones de manera online, online. porque tenemos el test de Lucher, más conocido como el test de los colores, quizás. Y este test solamente se puede aplicar de manera presencial. ¿Ya? Este test consiste en un cuadernillo con diferentes láminas con formas y paletas de colores, en donde los candidatos tienen que indicar cuál es el que más les agrada y enumerar formas y colores según sus preferencias. Y aquí también lo mismo, hay personas que se nota que van pauteadas a contestar este test y tienden a un número. No, tienen que ser genuinos en su respuesta. ¿Qué evalúa este test? Para que ustedes lo sepan cuando les toque enfrentarse a este tipo de test. Ahora, yo creo, no sé, Daniela, ahí también, si pudiese comentar, que cada vez se aplica menos, porque las entrevistas son hoy en día, dado la pandemia, en su mayoría de manera online. Pero de igual forma les comento que este test evalúa las áreas psicológicas y fisiológicas de una persona, su estilo para enfrentar el estrés y otras características estables de su personalidad. También nos permite indagar sobre el tipo de relaciones que establecemos, nuestra relación con la tarea y el trabajo, autoestima, manejo de emociones, nivel de energía y estado de salud, entre otros rasgos. Aquí Claudia nos pregunta si esto evalúa memoria. No sé si este test o si hay algún test para evaluar memoria, pero no sé si será por los colores, Claudia, que pregunta si evalúa memoria, sí, porque como los colores, Se bueno, el puede test en el distribuir. fondo aparecen varios colores al principio y después aparecen colores verdes, colores azules, colores Vale. rojos, colores amarillos. Son 4 colores. Entonces, a veces la gente, después te preguntan de nuevo al final los mismos 4 colores que al principio. Entonces, hay gente que cree que tiene que responder a lo mejor de memoria esos colores. No sé si ahí, Pedro, tú me puedes ayudar un poco con eso, si es como que hay que responder de memoria los colores No, no, o no, cómo mira, funciona un poco acá nuevamente, la idea es que ustedes se enfrenten a estas paletas de colores, que ojo, no son solo colores, también van a haber formas dentro de este cuadernillo. también.
Y acá tienen que contestar de acuerdo efectivamente a su gusto. Insisto, no sabemos lo que se está midiendo detrás. Entonces, si yo contesto que me gusta más el cuadrado, porque me dijeron que tenía que decir que me gustaba más el cuadrado que el círculo, quizás esa respuesta no me dé un resultado óptimo ante el cargo que estoy siendo evaluado. Entonces, contesten de manera genuina, sin estructurar mucho su respuesta. Sean más espontáneos, que ese es el consejo que les doy ante la aplicación de este test. Y efectivamente, ahí hay colores que, como dices tú, Daniela, van a haber paletas de verde, de rojo, de amarillo y azul, que son distintas tonalidades. La memoria acá se van a estresar más y lo van a pasar más mal en la aplicación que otra cosa. Así que no Y se no tiene preocupen. que ver con la memoria de los Ujú. colores y también como que esto de que se pongan los colores al final también tiene una lógica de que a lo mejor al principio yo puedo estar más nervioso y no dije los colores que realmente me gustaban y al final puedo decir el color que realmente me gusta. Tal cual. Entonces, no es que yo tenga que tener buena memoria, sino que a lo mejor durante el test yo me relajé más y voy a decir los colores que realmente como me gustaban, o también a medida que me voy relajando, mi preferencia va a cambiar. Así que no tiene nada que ver como con la memoria este test de los colores. Exactamente. Y bueno, ahí vimos los más utilizados hoy en día, no revisamos todos, como les digo, hay muchos más tests que ustedes pueden ahí enfrentarse al momento de un proceso de selección, pero estos son en su mayoría los que más se utilizan. Ahora, ¿en qué instancia y en qué modalidad pueden ser aplicados estos tests? También para que no se sorprendan. La primera instancia puede ser dentro de una entrevista individual, que puede ser de manera online, presencial, ahí también pueden aparecer la aplicación de estos tests de manera grupal. Si yo estoy en una entrevista grupal con más personas, me pueden aplicar un tipo de test sin ningún problema. Hay personas que también me han dicho y he escuchado el comentario, oye, pero éramos 5 y a todos nos pasaron el mismo test y ahí mismo, en la misma mesa. Puede pasar, es válido. No hay algo negativo en ello para nada. Entonces, para que ustedes también estén preparados si les llega a tocar en esa instancia la aplicación de alguno de los tests. Y obviamente ya lo que hemos visto de manera online. Te pueden enviar un link para que tú contestes, puedes también realizarlo de manera el psicólogo puede compartir pantalla y tú realizarlo ahí con él. Entonces hay distintas maneras también de realizar estos tests online. Sí, bueno, igual grupal es más incómodo. Nos Sí, falta el compañero que se pone a hacer ruido cuando estáis haciendo el de 7 claro, o el minutos. que mira para el lado, le quedará mejor el dibujo que a mí, te pone a No es comparar los dibujos. no es tan Efectivamente. agradable, pero claro, a veces para ahorrar tiempo se aplican grupalmente o como dice Pedro, online. Ahí, bueno, parece que se fueron dejando como varios mitos, así como por lo que nos están contando como en el chat respecto a Súper. como estos test. Oye, y ahora vamos a los consejos prácticos, que de hecho han salido dentro de la conversación que estamos teniendo, pero ahora se los refuerzo, se los entrego, se los vamos a entregar de manera más ordenada. Y el primero es evitar buscar respuestas en Internet. Ojo, evitar buscar respuestas, porque acá también se conversó de que podemos buscar ejercicios para ejercitar. Eso es válido, porque tú estás ejercitando la habilidad para responder ciertos tests, pero no estás buscando la respuesta. Entonces hay que evitar buscar respuestas en Internet. ¿Por qué? Porque no van a reflejar las respuestas de uno. Lo mismo, no replicar las respuestas que me dijo el amigo. Oye, sabes que un amigo fue a una entrevista y me dijo que dijera esto y esto otro. No, porque eso no representa tus aptitudes y aspectos de la personalidad que quieres demostrar en una entrevista de trabajo. Eh, Algo sumamente importante, independiente del test que se aplique, es que presten atención a la instrucción que se les entrega y seguirla según lo indicado. Entonces, si les van a entregar un test con una indicación de forma oral, si no la entendieron, no le escucharon al psicólogo, se cortó la interferencia quizás, ahora que hay, puede fallar el internet, se escucha entrecortado, cualquier cosa así, ustedes digan, ¿me podrían repetir la instrucción? No hay ningún problema en eso, es mejor que aclaren alguna duda antes de contestar el test de manera insegura. Entonces, ojo también con eso. Eso de manera, si la instrucción es entregada de manera verbal, oral. Ahora, si la instrucción está de manera escrita, tengan la comprensión lectora. Dense el tiempo de leer esa instrucción para que el desarrollo del test sea lo más favorable posible.
también el que ustedes entiendan lo que se les está pidiendo en el test, en esa instrucción, también los va a ayudar a bajar el nivel de nerviosismo y de ansiedad, que es común y normal que aparezca también cuando aparecen la aplicación de test. Y lo otro es evitar fingir e inventar respuestas. Como les decía, oye, no, yo acá veo esto otro, y quizás en verdad no se ve, pero escuchó por Claro, ahí que era bueno decirlo, no lo digan. Entonces, evitar el fingir dar respuesta también es uno de los test. No sé, Daniela, si tienes algún otro consejo dentro de, o reforzar alguno de los que yo he dado. sí, lo que hablamos, así como que si es online la prueba, de repente te dicen, oye, tenés una hora para resolver estos test, así como en un lugar tranquilo, ojalá Sí. sin ruido, sin que me interrumpan, en silencio, y tener lápiz y papel a mano por si acaso yo tuviera que anotar algo o tuviera que hacer un ejercicio para como más rápido, como de manera manual, y eso, o sea, como cuidar un poco el espacio si es que fuera online. Y bueno, también decirle que para mí, por ejemplo, lo más importante va a ser la entrevista. Como hablamos en un principio, los test son un complemento, algunos no se están usando todavía. Y, eh, y nada, es un complemento y yo creo que está bien en el fondo como tratar de ser lo más honesto posible y dar una buena entrevista. Efectivamente. Y tiene que ver mucho con lo que vemos ahora. El mejor postulante es ser uno mismo. Ahí tenemos un reflejo de eso ahí de manera icónica, así que muéstrense tal cual son, prepárense, la preparación es clave para el proceso de selección, el participar de un proceso de selección, el buscar trabajo, requiere de una preparación en distintos ámbitos, en la creación del currículum, en cómo buscar trabajo, dónde ir, a través de qué portales, también activar mi red de contacto, y ya cuando aparece la instancia de avanzar dentro de un proceso, prepararme para la entrevista, cómo voy a contar mi historia laboral, cómo voy a contar mi experiencia. Entonces, esa preparación es clave. No sé si hay alguna duda, pregunta ya para ir cerrando. Pasó volando la hora acá conectados. Sí, pasó volando. Sí, Eh, bueno, ahora tienen todos prendidos su micrófono y pueden hacer las consultas, las dudas que tengan. Ha sido muy interesante, ¿cierto? Saber el tema de los test psicolaborales, que muchas veces como van a pensar que soy loco, lo que mencionaban ustedes, pero finalmente es como medir las competencias o si son para ese puesto específico. ¿Ahí hay alguien? sí, Claudia Torres tiene levantada la mano y era quien quería hablar antes. Hola, buenas tardes. Muy interesante. Yo tenía una duda con respecto a los colores, por eso pregunté por la memoria, porque cuando di esos exámenes de colores de la paleta, pensé que había que memorizar. O sea, si yo, por ejemplo, empezaba que me gustaba el verde, terminaba con el gris, después no iba a empezar con el gris y iba a terminar con el verde. O sea, iban a decir, esta chica es como rara, o sea, no tiene definido sus colores, no sé cómo interpretarlo. Y esa era la duda. Y la otra, en el tema de la chica bajo la lluvia, ¿es necesario ser como tan, cuando le piden a uno dibuje a una persona? Porque de repente yo puedo dibujar un círculo, un palo, que no dibujo ni mano. ¿Eso también se ve o tiene que dibujar uno la ceja, la pestaña, el labio, todo, la orejita? Esa es la duda. Ya mira, como te contestando tu pregunta, con respecto a los colores, efectivamente, ahí no se mide la memoria. Tienes que contestar de acuerdo, como dice la instrucción, a tus preferencias. Si a ti tú, de acuerdo a lo que acabas de mencionar, si te gusta más el verde, menciona y contesta de acuerdo a tu preferencia. No debiese haber una respuesta muy distinta si en la primera lámina aparece un verde y en la última un verde. Si tu respuesta es que te gusta más el verde, va a ser similar. Por eso te decía, y también lo traté de transmitir y lo refuerzo, tenemos que ser espontáneos al momento de contestar este tipo de test. Porque finalmente, si nos cabeceamos y decimos, oye, estaré mal, y nos complicamos por supuestos, puede que te afecte Claro.
en cómo te sientas al momento en tu incomodidad al momento de aplicar un test. Versus a que si somos espontáneos, créeme que no va a existir esta situación más de angustia o de estaré bien, estaré mal. No, relajémonos y contestemos de acuerdo Y a veces a- también el tema del nerviosismo puede bloquear la prueba. De repente hay test que no se pueden tabular porque en el fondo la persona está muy nerviosa y eso también lo mide el test. Si la persona está muy ansiosa o muy nerviosa y no se puede como trabajar con esa información. Tal cual. Y con respecto a tu segunda pregunta del test, la persona bajo la lluvia, ahí también va a depender de cómo tú tomes la instrucción. La instrucción, como te digo, es dibuje una persona bajo la lluvia. Ahí si tú le quieres hacer pestaña, ceja, la forma, todo eso va a depender de ti. Como te decía también, la calidad del dibujo no se va a medir, si te queda bonito, feo, eso no se mide. Eh, Simplemente yo te Pero sí, invito... por ejemplo, yo creo que va a depender un poco del psicólogo la interpretación del dibujo. Ujú. Finalmente, cuando se hace de palito, se puede significar que la persona es muy práctica, muy concreta a la hora ya. Dibujo una persona, dibujé palito, y también lo pueden interpretar como que no te quieres mostrar. Por eso a lo mejor yo haría el esfuerzo de hacer un mono más, no de palito, Un haría el poquito esfuerzo de hacer más, un mono esforzarse más un poquito más. completo. O Sí que te también puedo puede soplar, ser, o sí te también puedo puede ser soplar eso. el mínimo esfuerzo también. Claro. Claro, entonces si te puedo soplar eso, sería mejor que trataras de esforzarte un poquito en hacer un dibujo por lo menos y no los palitos, porque va a depender un poco de la interpretación, como digo, el psicólogo. Se puede interpretar como una persona como muy práctica o como dice Natacha también como alguien que hace solo como lo suficiente o como que no te quieres mostrar Mm. o como que no quieres hacer el ejercicio a lo mejor, entonces como que lo haces como lo más rápido posible. Tal cual. Entonces hay Pero otra... como mencionaba Pedro, igual es interesante el tema de no estar como tanto buscando en internet, ¿cierto? Como la respuesta correcta, porque finalmente todos son perfiles laborales diferentes y uno puede estar buscando la respuesta quizás para un vendedor, para ese cargo, y en realidad está postulando para contador, que son perfiles totalmente opuestos. Bueno, Claro, y también Sí. como les decía yo, el test, como sobre todo los de personalidad, yo siento que no te podrían descartar por un test de personalidad, sí no. por uno de inteligencia. Pero por ejemplo, como una anécdota que les puedo contar, yo recién egresada de psicología salí a postular un cargo y fui a ser la persona bajo la lluvia, tratando de hacerlo como del manual, así como lo más perfecto posible, y en algún momento me encontré haciendo otra cosa. Al final, en vez de salir el mono en el centro, salió como chueco, de lado, así como yo sabía que no había quedado con esa prueba y pasé a la siguiente etapa de entrevista. Entonces yo sé que el test estaba mal porque lo dibujé pésimo, pero en el fondo me llamaron. Entonces puede ser que haya otras cosas que tienen que ver a lo mejor como yo me Con la presenté, entrevista, con la motivación, más allá a lo mejor de ese test en sí. Así que en el fondo también como pedirle un poco de nervio a eso. Después de eso yo aprendí que lo de personalidad lo tengo que hacer de lo más espontáneo posible y lo de inteligencia los tengo que responder, tratar de responder bien. Por acá también me dicen así como los del tiempo, así como si lo tiro a la chunte o si respondo lo que estoy segura. Por ejemplo, para mí ese que hablaba Gustavo, que es el Wonderlic, que es como de verbal y matemático, yo soy súper mal en matemáticas. Entonces respondía solo lo verbal, por ejemplo, y eso me hacía tener obviamente más puntos. Entonces a lo mejor yo voy a responder lo que es más fácil para mí para tratar de tener los más ejercicios más correctos posibles. Ahora, en el fondo, si ellos hubieran hecho que el test, por ejemplo, le dan preferencia a los que yo resolvía de manera matemática, probablemente me descartaran porque yo resolví solo los verbales. Bueno, en el fondo puedo tener más puntos como en ese lado. Eh, pero eso en general, así como lo que decíamos al final. Al final, el mejor candidato es uno mismo y lo que yo me tengo que preocupar es como de ir preparado a la entrevista, de investigar la empresa a la que voy, de investigar el cargo, de dar una respuesta como bien completa. Por ejemplo, no llegué porque mi mamá me mandó, porque me dijo que tenía que salir a trabajar, o porque tengo que, no sé, mi pololo me dijo que si no trabajaba no nos íbamos a casar, por ejemplo, que me ha pasado. No, no son buenas respuestas. no, Tengo que prepararme antes de y, como decíamos,
si me cuesta como el tema de la lógica, a lo mejor hacer ejercicio de lógica, ver ejercicio en el computador, en el celular y empezar como a practicar eso. ¿Alguien más que quiera hacer alguna duda, al que tenga alguna duda, alguna consulta? Este es el momento de saber todo de los test. Aprovechen. Y también que a futuro se van a aplicar muchos online y viene como el tema de los juegos, la gamificación que se llama, así como que ahora van a aplicar como juegos que tienen que ver más a lo mejor ahí con lógica, con memoria, con otras características que es a través de juegos y que lo pueden medir, que yo creo que tiene que ver más con razonamiento lógico e inteligencia. Entonces también, por ejemplo, va a ser bueno tener esas aplicaciones en el celular como para ir entrenando, porque eso es como el futuro ahora, el tema de las pruebas online y de los juegos. Efectivamente, prepararse ahí también hay personas que dicen, no, pero es que yo la tecnología no le pego mucho, hay que prepararse porque se viene eso con todo. Sí, de hecho hoy día hay muchos procesos por aire virtual, que no sé si lo conocen, pero tienen que grabar un video presentándose. Hoy día hace mucho como el mandar un video de 1 minuto contando como la motivación por el cargo. De hecho vi hace poco un documental que en China ya hay como que te sientan en un computador y te habla una figura y te hace la entrevista y a través como de la lectura de rasgos faciales y como el tema de la detección de las respuestas. Así que igual se está avanzando harto ahora en el tema de selección y probablemente después los psicólogos ya quedemos obsoletos en esta parte. Pedro y Daniela, ¿qué 3 últimas recomendaciones darían? Como las 3 más importantes como para que todos los que están ahora escuchándolo se lo dejen como marcado ahí en la cabeza. Yo creo que la primera, que la hemos repetido bastante, tiene que ver con el ser uno mismo. Tanto al momento de enfrentarse a una entrevista psicolaboral, como también al momento de enfrentarse a la aplicación de un test, de ser uno mismo, de no estar pensando en que estará bien, estará mal, el cuestionarse la respuesta, lo van a pasar mal. Ya si ya la instancia es dentro de un contexto que evidentemente uno puede estar más nervioso, el estar cuestionándose, el estar diciendo, oye, estaré bien, estará mal, pero es que me dijeron esto, que hago esto, que veo esto, que veo esto otro. No, aquí yo creo que el ser espontáneo es como el primer consejo que les puedo dar. El segundo ahí, Daniel, no sé si estás de acuerdo conmigo, es el que lean la instrucción, el que lean, escuchen la instrucción. Si es que tienen a la persona al frente y no entienden la instrucción, pregúntenle. El evaluador o quien está aplicando el test no es alguien intocable, le pueden decir. Ahora, efectivamente, hay test, como es el IC, que la consigna, no hay consigna. Tienen que ustedes leer el test. Si es así, léanlo, presten la atención, denle el tiempo a entender esa instrucción. Y el tercer consejo en relación justamente a la aplicación de test y a la temática en sí, es no buscar respuestas en Internet. El no replicar respuestas de otros. Eso también tiene que ver con uno de los consejos que les puedo dar. No sé, Daniela, ahí también puedes complementar con otros 3 o... No, yo creo que eso, o sea, ser espontáneo sí en la respuesta de los test, pero a la entrevista ir preparado, porque hay mucha gente que dice, oye, no me voy a preparar para la entrevista porque tengo que ser lo más espontáneo posible, y no, a la entrevista sí hay que prepararse y para los test hay que ser espontáneo y responder como con la verdad, como decíamos acá, y en el fondo no mentir, obviamente no adecuar las respuestas. También como hay gente que hace como pensando en el cargo al que va a postular, como tratar de manipular las respuestas. Cuando si yo no conozco el test, no sé en el fondo qué es lo que estoy tratando de manipular o lo que estoy tratando de mover, así que ahí también hay que tener ojo con eso, porque no sé, pues yo puedo decir, mira, yo creo que a lo mejor el ser ordenado me va a ayudar a lo mejor en un cargo de contador, por ejemplo, para lo mejor eso no es lo que está midiendo el test, porque los test miden personalidad, no están midiendo un cargo. Lo que nosotros hacemos es ver si esa personalidad favorece un cargo o no, pero no es como que el test yo lo esté, cuando yo lo hago me va a decir, hoy voy a ser contador, voy a ser enfermero con este resultado, no necesariamente.
En el chat están consultando que cuál es la finalidad de los test de secuencias lógicas. Medir inteligencia. Ya. Y el test que no tiene instrucciones es el IC. O sea, no es que no tenga instrucciones, sino que el psicólogo que te lo aplica no te dice lo que tienes que hacer, porque la idea es que tú leas las instrucciones para ejecutarlo. Lo único que te dice es que tienes 7 minutos para resolverlo. Sí. ¿Alguien tiene alguna otra duda, otra consulta? Este es el momento. ¿No? Ya, entonces agradecer obviamente a los relatores Pedro y Daniela. Quedó muy claro todo el tema de los test psicolaborales. Esperamos que nos acompañen en una próxima ocasión con otro tema. Y bueno, y a todos los que están y participaron en esta charla, mañana queda la última charla de la Semana de la Empleabilidad, que es de inclusión laboral, para que asistan a las 12 del día, y también viene el tema de la Feria de Empleabilidad Virtual, que va a ser entre el 2 y el 6 de noviembre. Así que todos invitados, que estén muy bien. No sé si Pedro, Daniela quiere decir algo para finalizar. Sí, bueno, agradecer, Natacha, la invitación, agradecer, Daniela, también la moderación del taller, y agradecerle a todos los que están conectados el día de hoy, y espero que la charla que les planteamos junto a Daniela les sea de utilidad y hayan sacado el máximo provecho a lo que transmitimos. Así que muy agradecido de esta oportunidad de estar acá con ustedes. Ya, que estén muy bien. Muchas gracias. A todos por asistir. Muchas Adiós. gracias.